Bueno, realmente un gusto, un honor tenerlo a Ricardo Alfonsín con nosotros. Ya es la segunda vez que puedo tener la posibilidad de conversar en este estudio, en este programa. Bueno, acompañado también por Luis Contigiani. Gracias a los dos por estar. ¿Cómo está, Ricardo? No, ¿Todo bien? Rodrigo, muchas gracias a vos. Realmente agradecido por poder conversar con toda tu audiencia. Luis, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, y bueno, compartiendo también un lindo momento con Ricardo, una persona que queremos mucho, admirable, entrañable, así que también agradecemos la visita de Ricardo. Bueno, y está también detrás de cámara Jorge Gen, el diputado provincial, bueno, una persona que tiene muchísimo diálogo con usted constantemente. Sí, además nos conocemos desde hace muchos años, incluso con los padres, hace muchos años, con mis suegros, los padres de él y mis suegros, cuando nosotros éramos chicos. Yo soy menor que él, pero bueno, no, ya nos conocíamos y bueno, y además compartimos, digamos, cuestiones centrales en términos ideológicos respecto de lo que hay que hacer en el país. El desafío que tiene el progresismo dentro de la Argentina es ya pensando en el 2019, o se puede empezar a gestar un andarivel progresista que no tenga que ver con esta polarización, esta grieta que está entre Cambiemos y el kirchnerismo. A ver, puede haber bipartidismo sin grietas, ¿no es cierto? Porque cuando había bipartidismo había polarización en algún sentido, se votaba a dos partidos. La grieta es muy mala, el bipartidismo no necesariamente, puede ser muy bueno. La grieta es muy mala, es muy mala y que nadie se entusiasme, ni crea que, bueno, utilizando recursos que puedan profundizar la grieta se va a beneficiar electoralmente. También hay que tener en cuenta qué puede pasar después, porque hay que dialogar. Hay que dialogar mucho en la Argentina para resolver los problemas. Para acertar en las decisiones se necesita dialogar, y para que la decisión sea eficaz se necesita dialogar para llegar a consensos. Y con grietas y con agravios y con descalificaciones no vamos a lograr generar diálogo necesario, ¿no? Y no solamente hay que pensar en la recomposición del sistema de partidos. Hoy hay un espacio que yo diría que está vacante, que es la centroizquierda republicana, democrática, seria, progresista, como ustedes quieran llamarla. Bueno, si yo la escucho a Alita Carrió, ella es la madre de la República. Bueno, está bien, pero se puede ser de derecha y republicano, ¿no es cierto? Y se puede ser muy honesto y de derecha, qué sé yo, no. Yo estoy hablando de otra cosa, de reunir construir en la Argentina una fuerza política, una formación política progresista, pero al mismo tiempo muy republicana, muy democrática. Y eso me parece que hace falta. Ahora, hay un desafío inmediato para el progresismo, por ejemplo, para la Unión Cívica Radical. Tratar de que no tome decisiones equivocadas el gobierno, que no tome esas decisiones que tal vez al principio sus consecuencias negativas no se advierten, pero en el tiempo sí, como ocurría en la década del 90. Bueno, ¿no? Pensemos bien, esa es la tarea, digamos, de la responsabilidad mayor de la Unión Cívica Radical que hoy está en Cambiemos. No somos lo mismo, estamos en Cambiemos, pero somos distintos del claro. PRO. Entonces me parece a mí que la principal responsabilidad, lo que más quiere el electorado, que sin ser del PRO votó a Cambiemos, porque está la Unión Cívica Radical, es que la Unión Cívica Radical influya en la toma de decisiones para que esas decisiones sean las que efectivamente necesitan los argentinos para ir resolviendo sus problemas. Quizás hace falta que un medio de Buenos Aires nos lo refriegue en la cara. Vamos a ver en un minutito lo que opinaba José Corral y firmaba en un documento del año 2015 de lo que significaba el PRO. Y hoy es presidente de la Unión Cívica Radical, el Comité de la Unión Cívica Radical, pero opina otra cosa. Ayer en C5N, en un programa que se llama ADN, Periodismo Federal, hacían una conclusión, me parece interesante, de lo que significa la metamorfosis del líder, él se proclama el líder de la UCR a nivel nacional.
Pero fíjate cómo te vende el marketing político a los candidatos como productos, aunque el pueblo lo conozca. Porque en un ratito vas a escuchar a un periodista, le dice, pero Corral, ¿usted va a estar con Macri? ¿Cómo va a estar con Macri? ¿Por qué la gente no se da cuenta de la falta de coherencia en ese caso a la hora de ir a votar? ¿Y por qué hay que preguntarse, tienen falta de coherencia? ¿Qué es lo que está buscando ese político? Si cambiarle la vida a la persona o cambiar su propia vida, esté con quien esté. Pero mira, te voy a mostrar un documento de la Unión Cívica Radical, que ahora vas a ver por qué te digo de lo del marketing político. Dice lo siguiente: comunicado de la UCR en Capital, estamos hablando de Santa Fe, ¿no? Basta de tomar atajos para volver a estar cerca del poder, unidos por el espanto. Esto lo decían respecto al PRO. El PRO optó por estar junto a lo peor de la política de los 90. No podemos compartir estrategias con Delcel, refiriéndose justamente al humorista, que representan la ausencia del Estado, las privatizaciones y la exclusión. En la ciudad de Santa Fe significa volver a los peores gobiernos de la desidia, la corrupción, el abandono y la mentira. ¿Sí? ¿Adhieren? ¿Quién adhiere a este documento? Fíjate acá abajo. ¿Qué dice ahí? José Corral. Entonces, José Corral y la Unión Cívica Radical de Santa Fe emitían un comunicado en donde les decían a todos los radicales que el PRO era lo peor de la política: corrupción, desidia, abandono, mentira. Todas esas son las cosas que quisieron reflejar estos muchachos radicales. Obviamente un documento de un valor impresionante, de grandes valores expresados por la Unión Cívica Radical. Lo que le falta a esto es coherencia, nada más, un poquito de coherencia nada más. Tiene muy buenos valores, representa muy buenos valores. Lo que le pasa es que el tema de la coherencia está fallando. Entonces, José Corral, después de emitir este comunicado, los periodistas le preguntaban lo siguiente. Bueno, eso es un documento que se conoció en el año 2015 cuando José Corral era del Frente Progresista y opinaba una cosa del CEL, del PRO. Hoy opina totalmente diferente. Hoy es el presidente de la UCR, del Comité Radical a nivel nacional, y es parte de Cambiemos. ¿Cómo se entiende esto, digamos? Bueno, no había ganado todavía, por eso. Bueno, lo que quiero decir, no, pero hay que, esto para no... Está bueno lo que dice, o sea, necesitaba ganar y después, digamos, no, quizás tener un poco de libertad, ¿no? No, hay quienes se manejan con encuestas, no había ganado Cambiemos, hay quienes se manejan con encuestas o con resultados. Y en función de esto toman posiciones, ¿no? Bueno, esto es lo que yo creo que hay que tratar de combatir en la política, pero si no lo combaten los ciudadanos, nadie lo puede combatir. Hoy la sociedad está despolitizada, hay muchas razones que explican esto: despartidizada, desideologizada. Bueno, y hay algunos en los partidos políticos que pretenden que los partidos también se despartidicen, se desideologicen y hasta se despoliticen. Yo lo que creo que esto no es bueno, no es bueno. Y hay que recomponer el sistema de partido estable, previsible, que opere como una referencia ideológica, que la sociedad sepa más o menos qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Por eso me preocupan incluso estas elecciones, ¿no? Porque además de decir qué es lo que no quiero que ocurra, qué es lo que no quiero que vuelva, qué es lo que quiero evitar, debo decir qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, ahora vamos a discutir nosotros seguramente el año que viene? Gracias a Dios yo no voy a estar, porque si no tendría muchos problemas por ahí con algunos de mi bloque. La reforma laboral. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer propuestas que partan de ese diagnóstico según el cual la crisis no se puede superar porque el mercado laboral tiene muchas rigideces, para decirlo en términos en castellano, porque los trabajadores tienen muchos derechos y tienen que sacrificar derechos, sacrificar aspiraciones, devaluar sus salarios para que haya mayor rentabilidad empresaria, entonces se pueda recuperar la economía, sobre todo la de las grandes empresas, porque, en fin, hay que establecer diferencias. Vamos a discutir la reforma jubilatoria. ¿Qué es lo que cuál va a ser la posición de la Unión Cívica Radical? El sistema tributario. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Vamos a seguir diciendo lo que decíamos hasta ahora o vamos a cambiar de opinión? Como hemos hecho, por ejemplo, con relación a las mineras. O como hemos hecho, por ejemplo, con relación a la resolución, entre comillas, de la cuestión, las dificultades que planteaba la operación de venta de dólar futuro. Bueno, la Unión Cívica Radical, en Cambiemos, está para tratar de balancear las decisiones que pueda tomar quien ganó las PASO. Ahora, ¿Corral puede balancear las decisiones del PRO? No, hay que distinguir. Miren,
Y en esto yo no responsabilizo al PRO en realidad. Hay que tener que las decisiones que se toman desde el Parlamento, allí sí nosotros podemos balancear, tenemos una participación mayor. De las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, porque no todas las decisiones pasan por el Congreso y las que se toman desde el Ejecutivo son muy importantes, también económicas y sociales, y afectan mucho la calidad de vida de la gente, el contenido de esas decisiones. En este tipo de decisiones, las que toma el Ejecutivo, nosotros no hemos participado para nada, porque hemos desistido de hacer oír nuestra opinión, de hacernos cargo de la diferencia, a pesar de que habíamos dicho todo lo contrario cuando celebramos este acuerdo. Vayan ustedes a Google y fíjense qué cosas se dijeron al momento de celebrar este acuerdo. Dijimos que si no nos tocaba ganar las PASO, nos iba a tocar representar, y que si no nos tocaba ganar las PASO y gobernar, bueno, íbamos a tratar de influir en la gestión, influir en las decisiones, evitar que se cometieran errores, no avalaríamos, dijimos, las cuestiones que creíamos que no hay que avalar. Bueno, nada de eso hemos hecho, pero no por culpa del PRO. No sé por qué razón. No sé si faltó atrevimiento, faltó coraje, faltó convicción, o sobraron intereses políticos, personales. No sé por qué razón no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y eso no le hace bien a Cambiemos. Ahora, hay una apertura, una posibilidad de que el progresismo radical, o sea, la UCR radical, en su tono progresista, tenga injerencia en las decisiones del gobierno nacional, porque realmente yo lo que escucho son todas vacilaciones de derecha, representada por Sanz, representada por Corral, porque él mismo, digamos, se autoproclama, por más que diga que es anacrónico hablar de derechas e izquierdas, pero realmente... Yo no puedo creer que alguien inteligente diga eso, hablar del fin de las ideologías, ¿no? Yo no puedo creer eso, sinceramente me cuesta creer que lo digan con sinceridad, pero digo lo siguiente, bueno, yo creo que sí hay posibilidades, porque nadie tiene mayorías en el Parlamento, ni siquiera Cambiemos, hacia adentro de Cambiemos tampoco, de manera que si la Unión Cívica Radical se dispusiera a reclamar la creación de un espacio en el que cada una de las fuerzas pueda hacer oír su voz antes de que se tomen las decisiones más trascendentes, no podría decir que no el PRO, no lo diría, pero además no podría decirlo porque sería muy impolítico. Creo que esta es responsabilidad de la Unión Cívica Radical, de la conducción formal de la Unión Cívica Radical y de la conducción informal de la Unión Cívica Radical, pero de esta última no me hago cargo porque esa no la pusimos nosotros. Siempre se le habrá preguntado a usted si su padre... tendría que decir algo sobre esta cuestión de Maldonado, la discusión de una desaparición forzada. Sí. Voy a decir lo que pienso yo. A mi padre, por el momento, temo que no podemos preguntarle, lamentablemente. Pero, bueno, yo, por supuesto que puede haber... Primero, no tengo ninguna duda de que no se trató de una decisión. Si hubiera ocurrido lo que algunos sospechan, lo que muchos sospechan, estoy seguro, no se trató de una decisión del gobierno nacional y de la ministra, ¿no? Ni siquiera creo que pretendan encubrir. Incluso reconozco que pueda haber quienes traten de partidizar esto. Pero la sociedad hace muy bien en reclamar, incluso a riesgo de que alguien se aproveche de este reclamo y de esta preocupación de la sociedad. Hace muy bien en reclamar. A mí me preocuparía muchísimo que la sociedad fuera confiada en estas cosas. Hemos tenido una historia muy, muy escabrosa en todo esto nosotros como para despreocuparnos. Yo creo que es bueno que sepa las fuerzas de seguridad también. Por si hay algún elemento allí, algún efectivo que es un enfermo mental, que hay una sociedad que reacciona de la manera en la que lo viene haciendo y que exige de los gobiernos una reacción muy dura en este sentido. Así que espero que el gobierno se haga cargo, sepa con inteligencia explicar claramente qué es lo que ha pasado, demostrar que está haciendo todo lo que se puede hacer y que lo hace de manera eficiente para que la sociedad se quede tranquila y se quede muy intranquilo si ocurrió algo a alguno de los miembros de la Fuerza de Seguridad. Pero digo, la única víctima acá, es Santiago Maldonado, Esto de la dialéctica política entre oposición y oficialismo, eso es natural. La única víctima acá es Santiago Maldonado, su familia y después la sociedad argentina. Así que tratemos de por favor, de averiguar y ojalá todo termine felizmente. Ojalá, sinceramente, todo termine felizmente. Pero tenemos que estar muy atentos y reclamar mucho. La grieta, por otro lado, que se fijen los argentinos,
Porque a veces nos gustan las grietas a nosotros, ¿no? Bueno, que se fijen los argentinos, cómo nos iba cuando existían esos desencuentros profundos entre los sectores populares, eso que Alfonsín llamaba antagonismos irreductibles, que era la grieta, en otros tiempos se la llamaba de otra manera. ¿Cómo nos iba a los argentinos? Pero cómo nos iba no solamente en términos de libertades políticas, de derechos fundamentales, sino en términos económicos, en términos sociales. Los países que padecen dirigencias que no hacen otra cosa que enfrentarse entre sí, son como las familias, cuyos miembros no hacen otra cosa que descalificarse y enfrentarse, no pueden progresar. Cierto nivel de consenso y de respeto y de tolerancia mínima tiene que existir. Por favor, que la sociedad exija mayores niveles de tolerancia en la política argentina, en nombre propio, en defensa de sus propios intereses económicos y sociales. Gracias, Ricardo. Como no, siempre, gracias a ustedes.